Bienvenidos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver el tema de física para los estudiantes de academia. Vamos a ver en este caso lo que es el tema de de calorimetría. En calorimetría vamos a ver algo interesante, eh, que si, como te recordarás, lo que es tanto la energía como el trabajo se miden en joules. El calor también es una unidad que también se mide en joules, pero vamos a nosotros a utilizar, en vez de los joules, vamos a utilizar una unidad que se llama caloría. Es equivalente a estas. Hay un numerito que relaciona lo que es las calorías con los joules. Entonces, las calorías no son parte del sistema internacional, pero sin embargo son una de las más usadas. Nosotros vamos a tener esta fórmula que es interesante, que es el calor es igual al calor específico del elemento por la masa por la diferencia de temperatura. Esto es triangulito. Triangulito significa variación de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Y acá en este tema son muy pocas las fórmulas, solamente vamos a analizar de esta forma. Vayamos con el primer problema. Me dicen a mí, 300 calorías. 300 calorías. Calor específico, desconozco, es lo que te preguntan. La masa 2 en gramos. En este caso, como ves, la caloría, el calor se va a medir en calorías. Ahora, yo puedo utilizar la masa en gramos, no hay necesidad de pasarlo a kilogramos, dependiendo del problema. En este caso, vamos a utilizar en gramos. 2 gramos. La temperatura normalmente tiene que estar en Kelvin, pero como la diferencia de Kelvin y la diferencia de centígrados es lo mismo, no va a importarnos mucho. Vamos a dejarlo en centígrados. 40 menos 10, 30. 30. O con este 30 se eliminan, quedándome 10. El 2 a dividir, 5. Entonces me va a quedar que el calor específico va a ser igual a 5 calorías por gramos por centígrados. ¿Ok? Porque otra unidad podría ser tranquilamente joule, kilogramos y kelvin. Esto sería en el sistema internacional. Pero no estamos trabajando en el sistema internacional. Una de las unidades más comunes para lo que es el calor es la caloría. Muy bien, vayamos al siguiente problema. En el siguiente problema tenemos la misma estructura, porque me dan la cantidad de calorías, 600 calorías, me dan su calor específico, pero si te das cuenta aquí ya me están dando el calor específico, la capacidad calorífica, perdón, la capacidad calorífica que básicamente es el calor específico por la masa. Eso es esta capacidad calorífica que te están dando. Por eso es que está en otras unidades, por eso es que está en las unidades de caloría por centígrado. Sin embargo, esta está en las unidades de caloría por gramo por centígrado. Esta ya está. Entonces, utilizamos la misma fórmula, Q 600, C por M 20, C por M 20, y la variación de la temperatura final menos la temperatura inicial, que en este caso es 30. ¿Cuál es la temperatura final? Es un poquito de operación, nada más. El 20 va a dividir 600 entre 20, 30. T menos 30 es igual a 30, por lo tanto la temperatura final es 60 grados centígrados. Y eso sería básicamente todo en ese proceso. Entonces, lo que es de comprender como concepto es que cuando hay variación de temperatura va a generarse calor. ¿Qué es lo que nosotros sabemos, no? El calor ocurre cuando varía la temperatura, incrementa o disminuye. Veamos en este caso. Se mezclan 100 gramos de agua, tiene 100 gramitos de agua, 100 gramos de 80 grados centígrados con 50 gramos de 20 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura final del sistema? Bueno, el sistema llegará a una temperatura intermedia de ambos. Como se mezcla uno de menor con uno de mayor temperatura, el de menor temperatura incrementará y el de mayor temperatura disminuirá. Entonces, vamos a tener que estos dos calores van a ser iguales prácticamente, o en otras palabras, uno va a ser el negativo del otro. ¿Ok? Por eso es que yo digo que ambos calores se va a ver un equilibrio y va a sumar cero. Bueno, hagamos acá la fórmula del calor. La fórmula del calor es el calor específico. El calor específico. Nosotros vamos a considerar el calor específico del agua como 1. El calor específico del agua es 1 caloría por gramo por centígrado. Pero mira que estamos trabajando en calorías, en gramos y en centígrados. Por eso esto tiene que ser gramos. Y aquí ya te dan gramos. No utilizo kilogramos en esta parte. Gramos, centígrados. Operamos. 1, ambos tienen calor específico 1, 1, porque ambos son agua.
calor específico de esta fórmula. Calor específico, masa. Entonces ponemos calor específico 1, la masa es 50 gramos, calor específico 1, la masa es 100 gramos. Y la diferencia de temperaturas. Temperatura en E, menos 20, la diferencia de temperatura es temperatura en E, menos 80. ¿Ok? Y listo. Como te darás cuenta, esto se hace negativo, ¿no? O al momento de operar, vamos a tener, mira, aquí hay 50 TE, acá hay 100 TE, 150 TE, va a ser por el otro lado menos 100 y por el otro lado menos 800, al otro lado va como 900. Sacas la quinta, la tercera, divides y te va a quedar que la temperatura en E es básicamente 60 grados y esa es la respuesta. Eso es todo. Muy bien, continuamos por acá. Determinar la cantidad de calor que debe suministrar 2 litros de agua. Te están dando los litros de agua, pero yo no necesito mi fórmula litros de agua, necesito sus gramos. Debemos recordar de que un litro equivale a 1000 gramos, porque yo voy a trabajar en gramos exclusivamente. Un litro equivale a 1 kilogramo. Si tú agarras un litro de agua, pones en la balanza, esto va a pesar 1 kilogramo. Es algo que normalmente conocemos. Sabemos de que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Por eso es que tenemos esta equivalencia. Ahora, reemplazamos en esta fórmula. El calor es calor específico del agua 1, la masa 2000 porque son 2 litros, el agua 100. Para que alcances el punto de ebullición del agua es 100 grados. Operamos un poquito, 100 menos 18 por 2000 nos da 164.000. 164.000, esto se le llama kilo, por eso 154.000 kilocalorías. Y esa es la respuesta. No nos dan en joule, nos salen kilocalorías. Muy bien, vayamos con el siguiente problema. En el siguiente problema es una estructura muy parecida a la de aquí, mira. Es muy parecida a esta de aquí. Vamos a hacer el problema. Mira, me dan, uno vale 60 gramitos, el otro vale 20 gramitos, diferentes temperaturas. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? Un problema clásico. Primero, los dos calores cero. Operamos. El primer calor de este de aquí, al momento de operar, vamos a operar un poquito, mira. La temperatura, la variación de temperaturas, pero como la temperatura final es TE y la temperatura final es cero, TE, bueno, la temperatura de equilibrio menos cero sigue siendo TE, la temperatura de equilibrio. Por eso 1 por 60, el calor específico del agua es 1. La masa de esto es 60, da todo el problema. Entonces tengo que el primer calor es 60T. En esta parte es calor específico del agua 1, la masa 80 y la variación de la masa 20, ahí está 20. La variación de la temperatura es la temperatura menos 80. Multiplicas 20 por T, 20T, 20 por menos 80, menos 1600. Y sumamos estas dos. Sumamos estas dos para que me den 0. 60T más 20T menos 1600, 0. Menos 1600 al otro lado con 1600, 70T más 20T, 80T, o el 80T pasa a dividir, 80 pasa a dividir, 1600 entre 80, 20. Y acabó nuestro problema. Ese es un clásico problema. Por eso esto te voy a preguntar en el examen. Estos dos tipos de problemas que son muy parecidos. Este problema de aquí con este problema de aquí. Tienen la misma estructura. Vayamos con un problema súper sencillo. Me dicen, miren, por acá. ¿Cuánto calor es necesario entregarle a 16 gramos? Nótese de que ya no utilizamos kilos, utilizamos gramos. A un agua que está a 90 grados para vaporizarla. La temperatura de vaporización vamos a considerarla 100 grados. Está en 90, la variación de la temperatura 100 menos 90, 10. El calor específico del agua 1 y la masa 16. 16 por 10, 160 calorías. Ese es el calor necesario que tengo que entregarle para que se genere esa variación de temperatura con esa masa y siendo el agua el calor específico 1. ¿Ok? Dato agua. Muy bien. En este problema de aquí vamos a tener dos esferas metálicas A y B, como vemos aquí, ¿no? A y B, presentan temperaturas T1 y T y T2, ¿no? T y 2T respectivamente. Si en equilibrio térmico al motor en contacto se da la temperatura final de 1.4T, ¿qué ocurre con la temperatura de equilibrio aproximadamente si la masa B fuese el doble? ¿Qué pasaría si la masa fuese el doble? Ahora, vamos a calcular en esta situación, de aquí, ¿cuál es la temperatura de equilibrio?
La temperatura de equilibrio en este punto ya sé que es 1.4. Ahora la pregunta es, ¿cuánto será la temperatura de equilibrio en este punto? Vamos a calcular la temperatura de equilibrio aquí. Yo sé otra vez de que calor ganado, calor perdido son iguales, por eso es que esto puede pasar a ser sumado e igual a cero. Cero, ¿cierto? O dejarlo como esta igualdad del negativo, como tú prefieras. El calor ganado, el calor que gana este porque incrementa su temperatura y este pierde porque decrementa, disminuye su temperatura. Entonces tenemos masa, calor específico del agua, que es la misma, la variación de la temperatura. Masa, calor específico del agua, que es la misma, temperatura. Bueno, los calores específicos se van, se van. Las masas, me dice dos esferas metálicas, o sea, ¿qué ocurre si la masa fuese el doble? Si la masa de B fuese el doble, entonces, en este caso la masa de B va a ser el doble, esta va a ser masa de A, entonces voy a eliminar, ¿no? Voy a eliminar aquí, porque van a ser iguales, ¿no? El doble de esta. Me queda el menos 2, temperatura menos 2T, porque sigue siendo la temperatura el doble del otro, eso sí no ha cambiado. Aquí las masas serán las mismas. Y operamos un poquito, ¿no? Aquí un poquito de álgebra. Menos 2TE, menos más 4, menos 2 por menos 2T, más 4T. El más 4T pasa al otro lado, se hace 3T. Este pasa al otro lado. Perdón, este se hace menos 5T, o este viene para acá, mira. Este menos T viene para acá, 5T. Y este menos 3T viene para el otro lado, 3TE. Por lo tanto, la temperatura de equilibrio 5 entre 3, aproximadamente 1,6T. Y esa es la nueva temperatura de equilibrio. Si antes la temperatura de equilibrio era 1.4 y ahora es 1.6, la temperatura de equilibrio aumentará en 0.2 T. Listo, eso es lo que ocurre. Vayamos con el siguiente problema. En el siguiente problema, lo que tenemos es que un automóvil tiene una carga, perdón, un peso de 200 kilogramos con una rapidez. Si tú tienes la masa y la velocidad, tienes la energía cinética. La energía cinética se mide en joules. ¿Es un tipo de calor? No. Pero el trabajo o la energía se puede transformar en calor. Me dice que calcular la cantidad de calorías producidas por los frenos cuando se detienen. Yo voy a suponer que toda la energía cinética, porque esto está generando un movimiento, ¿cierto? Ese es un automóvil que está generando un movimiento, una energía cinética. Al momento de detenerse voy a suponer que toda esta energía se ha transformado en calor. Todo. Por eso es que yo lo único que voy a hacer es calcular la energía que está en joules y los joules pasarlos a calorías. La equivalencia entre joules y calorías es esto. 0,B238 calorías equivalen a un joule. Calorías, no te olvides, no pertenece al sistema internacional, los joules sí. Pero las calorías son muy utilizadas en la industria, por eso es que vamos a hablar específicamente de calorías. En este caso, al momento de operar, energía cinética es un medio de la masa está bien que esté en kilogramos porque nuestra fórmula para joules es en el sistema internacional, kilogramos. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad 6. 6 al cuadrado por 200 entre 2 me da 3600 joules. Tengo que pasar eso a calorías por 0.238 calorías entre joules. Me da 856,8 calorías. Y esa es la cantidad de calorías producidas por el freno cuando estas se detienen, suponiendo que toda la energía cinética es transformada en calor. Esto siempre se supone, no, por ejemplo, en el siguiente problema te dice que solo el 40% de la energía lo absorbe la bala en forma de calor. Entonces, calculó la energía. La energía es un medio de la masa. La masa 25 gramos, pues esta sí tengo que pasarla a kilogramos, 25 entre 1000. Por la velocidad, que es 300 al cuadrado. Operamos un poquito. Y por 40 entre 100 porque nos dicen que solo el 40%, o sea, no todo. Voy a usar solo el 40%. Este es un poquito de operación, 300 al cuadrado, 90.000, 40 entre 100, 40 entre 100, 25, 2.000. Eliminamos los ceros, sacamos la mitad y a la final me queda que la energía es 450 joules. Pero, esos 450 joules va a ser va a ser la energía que nosotros vamos a tener. Ahora, lo interesante es saber de que el plomo, este dato te lo debieron de haber dado, acá yo te lo voy a poner, el plomo también, al igual que el agua, va a tener su capacidad calorífica. En este caso, esto es el plomo.
129 joules por kilogramo entre Kelvin. Entonces, aquí, esto ya tiene que estar en joules porque esta capacidad está en joules. Por eso es que aquí yo voy a poner de la fórmula que nosotros normalmente teníamos de calor igual a Cm variación de T. Esto estaba en calorías porque este estaba en calorías. Pero si este de aquí está en joules y este de aquí debe de estar en joules. En nuestro caso este está en joules, por lo tanto este está en joules. Y ya tengo el calor, que es 450 joules. 450 joules, 129 joules por kilogramo por Kelvin, está ok. La masa tiene que estar en kilogramos, por eso divido otra vez 25 entre 100, porque la masa, ay, mira, acá es 25 entre 1000, 25 entre 1000, my mistake, mi error acá, 25 entre miles. Y muy bien, esto sí es calculadora. Pasamos a multiplicar 450 por 1000 entre 129 por 25, lo cual nos da una variación de temperatura, bueno, un cerito nomás varía acá, ¿no? De 139,5 grados centígrados. Y eso es todo. Eso es todo. Entonces hay que tener mucho cuidado con que el calor va a ser en calorías o en joules, cualquiera de esas unidades. Muy bien, nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.